entonces bronquiectasias, o un niño con bronquiolitis aguda, el mismo reflujo gastroesofágico, o la neumonitis de hipersensibilidad, que es lo que nos llamamos, o parte de ese proceso del EPIT, ¿sí? Enfermedad pulmonar intersticiales por exposición a ciertos alergenos, como exposición a la a inhalación de sustancias orgánicas, ¿sí? Bueno, muy importante, ¿sí? Definir si esto es asma o es EPOC, sobre todo cuando esa asma, ese fenotipo de asma aparece ya en el paciente adulto. Entonces uno tiene que definir esto es un asma o un EPOC y hay grandes diferencias. En el asma del agente que, que, que produce esto es un agente sensibilizante, alergénico usualmente, mientras que aquí es el agente tóxico más importante relacionado sería el consumo de tabaco, ¿sí? Y desde el punto de vista fisiopatológico son dos cosas distintas. Aquí hay una inflamación eosinofílica de las vías aéreas. En cambio aquí hay una inflamación neutrofílica de esa vía aérea. Y este está mediado por mastocitos y por linfocitos TH2CD4, mientras que acá está mediado por macrófagos y por linfocitos CD8, ¿sí? Perdón, TH2 no. Esto no, es un error, ¿sí? No, no tengan en cuenta esto, CD8. Estos son los citotóxicos, que son distintos. Bueno, entonces, aquí hay dos diferencias grandes. Y estas diferencias grandes, ¿sí? Hacen que también el paciente tenga en ambos haya limitación al flujo aéreo. Lo característico del asma es que hay reversibilidad de este proceso cuando el paciente está inhalándose broncodilatadores o corticoides a largo plazo. La respuesta al corticoide es muy buena, sobre todo porque el corticoide afecta primordialmente linfocitos CD4, mientras que en el paciente con EPOC, puro pues que llamamos PUC, el fenómeno de limitación es irreversible. Y hay muy mala respuesta a los corticoides porque los corticoides no afectan, ¿sí? La actividad de los linfocitos CD8, una gran diferencia, ¿sí? Es decir, cuando uno está haciendo el diagnóstico entre asma y EPOC, lo hecho de abajo para arriba es que ellos, los asmáticos, sí responden en la mayoría de las veces a los corticoides inhalados, mientras que estos pacientes la respuesta es muy pobre o muy variable. Y si responden, algunos pacienticos responderían cuando estos pacientes tienen un nivel de sangre periférico mayor de 300 eosinófilos por microlitro, que es una gran diferencia, ¿sí? Ahora, ya decía ahora, en los asmáticos hay variabilidad de respuesta, de los síntomas, perdón, mientras que aquí no. Aquí hay reversibilidad de la obstrucción muy significativa, aquí se debe ser menos significativa. Estos pacientes asmáticos tienen atopia, usualmente aparecen en niños más pequeños desde la infancia, pero puede aparecer a cualquier edad dependiendo del fenotipo. Aquí en EPOC después de los 40 años. O sea que hay grandes diferencias, ¿sí? Sin embargo, puede haber algunos pacientes adultos, ¿sí? Después de los 40 años, fumadores, Doctor, qué pena, no se le escucha. Creo que va a tocar repetirle. Doctor, Doctor, no está escuchando. doctor, no le escuchamos nada. Es que creo que el doctor no está en la reunión, creo que se salió. Se le Pero cayó porque, él pero tenía porque, dispositivo de audio, se le cayó uno de sus dos cuentas. entonces toca escribirle, ok. Sí, no sé.
Toca llamarlo, pero ya, porque eso es en puta. Lo llamamos. Sí, Joan, hágale. Sí, ahí Sí. se lo- Bueno, ¿Me escucha? Sí, ya lo Ahora sí, escucho. doctor. A ver, ¿en qué íbamos entonces? ¿En diagnóstico diferencial? No. ¿Esto ya lo vieron? Estábamos hablando de que algunos pacientes adultos que fumadores después de los 40 años están fumando. Por eso estamos hablando aquí, por acá. ahí, doctor. Ya, Sí, doctor. Eso es el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC, ¿cierto? Que estos pacientes, pues hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿cierto? Pero que hay que tener en cuenta que hay una superposición de algunos pacientes donde coexiste ambas enfermedades, asma y EPOC, que es lo que llamamos el ACOS, ¿sí? El ACOS es una sigla que indica en inglés síndrome de superposición asma-EPOC, o sea, la coexistencia de ambas enfermedades en un mismo paciente. Y es lo que nosotros llamamos fenotipo mixto de EPOC-asma, o sea, un paciente con EPOC que tiene signos o síntomas de reversibilidad aumentada de la obstrucción, ¿sí? Porque lo típico es que el paciente con EPOC, la prueba post-broncodilatadora me da negativa. En cambio, el paciente con EPOC le da prueba broncodilatadora positiva, pues tienen este fenotipo, ¿sí? Y para eso se utilizan criterios mayores y menores en estos pacientes, ¿sí? Criterios mayores y menores. Aquí están los mayores y aquí están los menores, ¿sí? ¿Va bien? ¿Voy bien? Sí, doctor. Bueno, ahora, otro diagnóstico diferencial importante es la bronquiolitis aguda. Los niños con bronquiolitis generalmente llegan con un cuadro muy similar a una exacerbación asmática, pero en este caso es un cuadro infeccioso viral producido principalmente por este virus sincitial respiratorio, ¿sí? Aunque hay otros agentes involucrados. En estos pacientes, miren ustedes que también tienen signos de atrapamiento aéreo y eso es la clínica de la diferencia entre bronquiolitis y asma, porque los pacientes con bronquiolitis no responden usualmente ni a corticoides, ni a los broncodilatadores, etcétera, y el manejo es un poco distinto, ¿sí? Bien. Ok, entonces, eso a tenerlo en cuenta. Vamos a clasificar el asma. Igual que la rinitis alérgica, uno habla de asma intermitente y asma persistente. Esto dependiendo de la gravedad, ¿sí? Entonces, perdón, de la duración, ¿sí? Y esto de la gravedad nos va a decir si es leve, moderada o grave o severa.
Entonces hay unos criterios para definirlo. Entonces los criterios son hacer unas preguntitas al paciente si presenta síntomas diurnos o nocturnos. Si estos síntomas diurnos aparecen menos de una vez a la semana y está asintomático entre los ataques, o presenta síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes, estamos hablando de un asma intermitente. Pero si es persistente, entonces ya decimos, si es leve, es más de una vez a la semana, o es diaria, o es continua, ¿sí? En el caso leve decimos una vez a la semana, pero menos de una vez al día, con ataques que pueden afectar la actividad. O más de 2 veces al mes, este es más de una vez a la semana, estos son frecuentes, entonces ya nos va a definir la clínica, síntomas diurnos o nocturnos. Hacemos la espirometría y miramos qué grado de obstrucción tiene este paciente. Cuando es intermitente, usualmente la obstrucción no es muy severa, pero cuando ya vea que va agravando el cuadro, la obstrucción, la relación B se va disminuyendo todavía más. O la relación pico expiratorio, el test de pico expiratorio máximo, y miramos si hay variabilidad de respuesta. Entonces, en base a eso, uno dice, este paciente tiene asma leve, perdón, intermitente o persistente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que uno busca? Busca cuando está manejando un paciente, pues un control óptimo de esto. O sea, que no presente lo que yo había citado, no presente síntomas diurnos ni nocturnos, ni tenga limitaciones para la actividad normal, que no tenga necesidad de utilizar medicamentos aliviadores o de rescate, que su función pulmonar llegue hacia lo normal y que no presente periodos de exacerbaciones. Es lo que llamamos un control óptimo. Por eso, también las guías hablan de clasificación del control del asma y nos dice, ¿está bien controlada o está parcialmente controlada? ¿O no? Está mal controlada. ¿En base a qué? A lo que acabo de nombrar, ¿cierto? Si presenta o no síntomas diurnos, nocturnos, si requiere medicamentos de alivio, si hay limitación de la actividad del paciente y si presenta función pulmonar alterada o presenta periodos de exacerbación. Y si aquí no presenta síntomas, no tiene limitación, la prueba funcional es normal y no hay periodos de exacerbación. Estas, está diciendo, está bien controlado. No, está parcialmente controlado, entonces ya hay otros criterios, me está diciendo, hombre, está presentando periodos diurnos más de 2 días a la semana, ¿sí? Está presentando síntomas nocturnos o despertares, ¿sí? Requiere medicamentos de rescate más de 2 días a la semana, tiene cierta limitación al flujo, las pruebas de función pulmonar están alteraditas y han presentado periodos de exhaustión más de una vez al año. Si estas variables no se cumplen, ¿sí? O presentan 3 o más características de diciéndome que no está controlado, pues me está diciendo que este paciente tiene mal pronóstico y que presenta un cuadro agudo. Entonces, siempre se enfoca uno en el control del asma para alcanzar, ¿sí?, un control de los síntomas, ¿sí?, para mejorar, ¿sí?, la función pulmonar, para reducir los medicamentos de rescate y mejorar la actividad física del paciente, actividad laboral, etcétera, o escolar, y reducir en el futuro que se empeore o se inestabilice el paciente, reducir las exacerbaciones, reducir el grado de deterioro de la función pulmonar y reducir los efectos adversos de los medicamentos. Eso es lo que se busca. Y entonces uno dice, ¿cuándo controlo? Usualmente, una vez iniciado el tratamiento, cada 2, 3 meses, luego de haber iniciado el tratamiento, evaluando siempre la técnica de inhalación del medicamento que estamos dando, la adherencia al tratamiento y factores de riesgo que podrían ser modificables. Si es una mujer en embarazo, cada mes,
Y si el paciente ha tenido exacerbaciones, a la semana siguiente controlamos a ver cómo le está yendo el paciente. ¿Sí? Esta gráfica la traigo por algo muy interesante. Estamos hablando de control del asma. ¿Sí? Y muchas veces los pacientes creen sentirse muy bien, así cuando uno encuentra pacientes con síntomas persistentes severos. Los pacientes tienen la subjetividad de que están bien o parcialmente bien controlados. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Todo esto ha surgido en el tratamiento del asma con una serie de conceptos que están cambiando cada día más, que son los llamados paradigmas cambiantes. En la década de los 70 se consideraba que el cuadro era fundamentalmente de broncoconstricción, ¿sí? Y que predominantemente había que manejar los síntomas o calmar los síntomas. Y después aparece la época de los 80, donde empieza a hablarse de un proceso inflamatorio crónico con hiperreactividad bronquial, y entonces además de prevenir síntomas, se buscan prevenir exacerbaciones. Y ya a partir del 2000 empezamos a hablar de fenómenos de remodelación con obstrucción fija. Y ya entonces no solamente hacemos esto que está acá, sino prevenir fenómenos de remodelación. De ahí entonces se habla de concepto de control. ¿Sí? Aquí tenemos desde la década del 60 hasta el 2012, ¿sí? Un concepto de manejo o de control de la enfermedad. ¿Sí? Estas rayitas que ustedes ven acá, que son esto, son picos de mortalidad. O sea que si miramos y dividimos entre el 90, ¿sí? Atrás y el 90 para acá, vemos y dividimos el concepto de control de asma en dos eras, la era broncohilatadora y la era de la inflamación. ¿Sí? Entonces, en la era broncohilatadora, el SABA, o sea, el agonista beta de acción corta, como el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol, ha sido durante esta época el tratamiento para el manejo del asma. ¿Sí? Esto siempre ha sido desde hace más de 50 años. ¿Sí? Y esto data porque se pensaba que el asma era un proceso inicialmente de broncoconstricción. ¿Sí? Y entonces, como el SABA calmaba los síntomas, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Y que como el manejo era de bajo costo, pues los pacientes comúnmente creían que mi calmante me daba el control sobre asma, ¿sí? Entonces, eso cada vez, y todavía hay unos médicos que opinan eso de igual manera, espero que ustedes no, ¿sí? Entonces, esta época fue lo primero en ofrecerle a los pacientes, ¿sí? Lo más razonable era, si usted es asmático, entonces utilice el salbutamol inhalado, y cada vez que se sienta con síntomas, se inhala este medicamento. Sin embargo, se demostró que este uso inadecuado de estos medicamentos, los SABAs, ¿sí? Agonistas beta de acción corta, empezó a notarse pues, que habían picos de mortalidad vinculado al exceso de uso de estos medicamentos. ¿Sí? Bien, después surge la era de inflamación, la era de el uso de medicamentos antiinflamatorios tipo corticoides. ¿Sí? Y esto, ¿qué demostró? Pues hombre, que en esta época de ya empezando a usar los corticoides, observen la diferencia grande, cuando sí se demostró que podían haber ciertos picos, pero con menos intensidad. O sea que comparando estas dos eras, pues la introducción de los corticoides demostró una reducción de la mortalidad hasta en un 42%. Y ahí hoy en día que se tenga en cuenta, y está vigente, de que los corticoides son la piedra angular en el manejo del asma. Angular. ¿Sí? En el ciclo de manejo del asma, basado pues en el control, pues nosotros
evaluamos el diagnóstico, ¿sí? Controlamos síntomas y manejo de riesgos, evaluamos la función pulmonar, la técnica de inhalación, la preferencia del paciente, etc. Y vamos ajustando el tratamiento, ¿sí? De acuerdo a la respuesta, o sea, mejorando, si ha mejorado síntomas, si reduce exacerbaciones, si mejora la función pulmonar, etc. Entonces, hacemos un manejo escalonado, ya sea disminuyendo o aumentando los medicamentos que le estamos administrando, pensando precisamente si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Entonces, de acuerdo a eso, pues si está bien controlado, pues utilizamos un escalón y nos quedamos ahí con mínima dosis del medicamento. Si no está controlado, vamos aumentando, ¿sí?, la escala del manejo, ¿sí? Y si hace un periodo de exacerbación, la tratamos aparte, como un capítulo aparte, como exacerbación como tal, ¿sí? Entonces, estos escalones en el asma estable, estamos hablando de asma estable, van de 1 a 5, dependiendo de lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Decimos que en el escalón 1, ¿sí?, en el escalón 1 nosotros estamos hablando de ese paciente que presenta síntomas intermitentes leves, menos de 2 veces al mes. En el escalón 2 hablamos de síntomas persistentes leves, no intermitentes y no persistentes. O sea, que presentan 2 veces al mes o más, pero no a diario. Y ya en el escalón 3 o 4 hablamos de moderada a severa, ¿sí?, donde el paciente presenta síntomas la mayoría de los días, ¿sí?, pero en el escalón 3 se despierta por la noche más de una vez por semana y además de eso, presenta función pulmonar baja. Y este escaloncito 5 es el asma de difícil manejo, ¿sí?, que es el asma moderada persistente grave, ¿sí? Entonces se va ajustando el tratamiento de manera escalonada, mirando lo que ya habíamos valorado: síntomas, riesgos, exacerbaciones, ¿sí? Controlamos cada 1 o 3 meses, ¿sí? Y vamos ajustando el tratamiento, aumentando o disminuyendo de escalafón. O sea, me está diciendo esto: dependiendo del grado de severidad, dependiendo de la intensidad de los síntomas, etcétera, hacemos un control que puede ser insuficiente u óptimo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos intensificando el tratamiento. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, no olvidemos desde el punto de vista fisiopatológico que el asma es un proceso inflamatorio crónico con síntomas muy recurrentes y que de acuerdo a esos síntomas nosotros vamos a manejar. Un paciente con un medicamento aliviador o de rescate, cuando hacen cuadros de un periodo muy sintomático, ¿sí?, o manejamos con medicamentos antiinflamatorios con un controlador adecuado, ¿sí? Entonces, el objetivo del tratamiento asmático pues será lo que yo ya he comentado: obtener un buen control de los síntomas, conseguir niveles normales de actividad, minimizar el riesgo de futuras exacerbaciones, revertir la obstrucción de ese flujo aéreo, revertir el grado de remodelación y minimizar los efectos colaterales, ¿sí?, de los medicamentos. ¿Y qué medicamentos vamos a usar? Pues lo dividimos en 2 grandes grupos: medicamentos aliviadores o de rescate y medicamentos controladores que tienen básicamente respuesta antiinflamatoria. Así lo hemos dividido tradicionalmente. En este grupo de medicamentos aliviadores están, por decir algo, el uso de corticoides con LABA, o sea, agonistas beta de acción prolongada, como es el caso de la budesonida formoterol, que como ustedes ven acá, también pueden servir como medicamento de mantenimiento o controlador o de rescate, ¿sí?
o el uso de corticoides SABA, ¿sí? Cada vez que se usa un SABA, usamos un corticoide y nos sirve como medicamento también de rescate en un momento dado. Los SABAs los podemos usar en monoterapia. Actualmente las guías GINA nos recomiendan los SABAs, o sea, los agonistas beta de acción corta, en monoterapia. Siempre que se use, se deben usar con un corticoide asociado, a no ser que el paciente, ¿sí?, tenga una exacerbación. Y entonces aquí a este SABA le podemos agregar, si tiene una exacerbación, un SAMA, o sea, un antimuscarínico de acción corta, como el bromuro de ipratropio, y el uso de corticoides sistémicos, usualmente orales, y si no responde, después vamos a ver el uso de sulfato de magnesio intravenoso. Doctor, qué pena, ¿me puede volver a repetir, por favor? Es decir, al utilizar el SABA se usan solo con un corticoide asociado. Sí, como medicamento controlador. Ahorita lo vemos. SABA con corticoide. No, es que estoy frente a una exacerbación. Entonces, esos son los 4 medicamentos. Estos que aparecen acá son los 4 medicamentos cuando ya usamos una exacerbación. ¿Sí? ¿Ok? Este es el paciente. Estos medicamentos se utilizan como medicamentos, miren aquí, medicamentos aliviadores o inclusive controladores. Cada vez que se usa un SABA, agréguele corticoide, ¿cierto? O si va a usar un LABA que no se debe usar solo, ¿sí? Como es el formoterol de acción corta, que también es medicamento de rescate, se asocia a un corticoide. Están los medicamentos controladores. Bueno, entonces está el uso de corticoide inhalado más LABA, como este. O puede ser también salmeterol, fluticasona, salmeterol, o la misma budesonida formoterol. Glucocorticoides inhalados, antileucotrienos. Los glucocorticoides orales, que los usamos en casos ya muy graves. Antimuscarínicos de acción prolongada, como el tiopropión, ¿sí? Y fármacos que se utilizan como fármacos anticuerpos monoclonales, ¿sí?, que sirven en varios grupos. Antiinmunoglobulina E, como el omalizumab, o antiinterleuquina 5, como el mepolizumab, ¿sí? U otros, como otros tipos de antiinterleuquina 5, como el benralizumab, o antiinterleuquinas 4, como el topilumab. Todos estos son los nuevos medicamentos que han surgido, ¿sí?, como medicamentos anticuerpos monoclonales que se usan actualmente para el asma, ¿sí? Entonces podemos resumir aquí diciendo que estos medicamentos deben darse siempre a todos estos pacientes para mejorar los síntomas o prevenir, por ejemplo, el broncoespasmo inducido por el ejercicio, o como habíamos notado aquí, en las exacerbaciones asmáticas, como estos 4 medicamentos, ¿sí? Estos medicamentos que están acá son utilizados en forma permanente, sobre todo los corticoides inhalados o la asociación de un corticoide LABA antileucotrienos, ¿cierto? ¿Con qué fin? Disminuir el riesgo de exacerbaciones, controlar los síntomas, prevenir la caída, la declinación de la función pulmonar. Las guías, como GINA 2019, resume estos manejos, hablando de los escalones que ya habíamos citado, ¿sí?, como una pirámide de los principales medicamentos controladores o antiinflamatorios. Y pone de manifiesto que la etapa 1, que es la asma intermitente, usamos principalmente la asociación de un corticoide inhalado con formoterol, como es la budesonida formoterol, a dosis bajas, como preferente, ¿no? Preferente, o sea, como primera indicación, ¿sí? En la escala 2 podemos usar corticoides dosis bajas, solitos, diario, o la asociación de corticoides formoterol a dosis bajas según se precise, ¿sí? Ya en la escala 3 volvemos corticoides a dosis bajas más LABA, ¿sí? En la etapa 4, corticoides con dosis intermedia más LABA, y en la etapa 5, corticoides a dosis alta más LABA.
Mire que según la evolución que vamos a nombrar, los corticoides anteriormente estaban situados, nosotros anteriormente usábamos dos intermedias altas acá, ¿no? Que ya es intermedia y aquí alta. En estos pacientes, además de usar esto, lo derivamos al especialista para que haga una investigación fenotípica del paciente y para que el especialista decida agregar estos fármacos que son los anticuerpos monoclonales que ya lo habíamos comentado, los que son antiinterleuquina 5, ¿sí? Como el mepolizumab, ¿sí? Etcétera, y los otros medicamentos que ya nombré. Entonces, tenemos los medicamentos controladores o antiinflamatorios, donde resalto el uso de los ¿qué? Corticosteroides, ¿sí? Estos medicamentos, que será un tema de revisión muy amplio, lo usamos por vía inhalada, ¿sí? Con dispositivos inhalatorios. Y hay muchos, pero voy a nombrar estos tres como los más relevantes, como la budesonida, la fluticasona propianato, porque hay fluticasona otra distinta, y la beclometasona, ¿sí? E incluso los podríamos usar en etapa 5 avanzada como una opción de tratamiento los orales. Y dentro de los orales tenemos algunos de estos como la prednisona o prednisolona y la metilprednisolona. ¿Qué tenemos que decir de ellos? Que son los medicamentos antiinflamatorios más eficaces para el asma, ¿sí? De hecho, se recomiendan en todos los estadios del asma, desde asma intermitente hasta asma persistente severa. ¿Por qué? Porque reducen síntomas, porque aumentan la función pulmonar, porque evitan en forma cuantitativa y funcional la pérdida de estos receptores beta 2 en el paciente asmático, por eso la interacción corticoide con LABA, porque mejoran la calidad de vida, porque reducen las exacerbaciones, y esto tiene importancia desde el punto de vista estadístico, ya que aumentan, reducen las exacerbaciones más del 22% de los pacientes, reducen el riesgo de hospitalización, reducen la muerte relacionada con asma, como veíamos ahorita, a diferencia de los SABAs y de los LABAs solitos, ¿sí? Como monoterapia que incrementaron la muerte en estos pacientes. Pues no, ellos demostraron todo lo contrario, un estudio que les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Ahora, la mayoría de los pacientes responden a dosis bajas, o sea que el mayor beneficio se observa en dosis bajas. Sin embargo, algunos pacientes podrían necesitar dosis intermedias o dosis más altas de acuerdo al grado de severidad, pero lo más común es que respondan a dosis bajas, ¿sí? ¿Y cómo podemos dar esos corticoides inhalados? Vean, miren ustedes, yo le podría dar solito, solo vean, corticoide diario, regular, a dosis bajas. Así podría empezar, ¿cierto? O cada vez que se inhala SABA, agregar un corticoide a dosis bajas. O lo más preferente, ¿sí? Sería la asociación de un corticoide con un LABA de acción corta, de inicio corto, como es el formoterol, budesonida formoterol, a dosis bajas, y vamos incrementando de acuerdo a la necesidad. Será un tema aparte, pero aquí voy a nombrar algunas cositas, ¿sí? Miren ustedes que cuando yo hablo de corticoides solitos, de estos tres que estoy nombrando, yo puedo hablar en adultos, adolescentes o niños, dosis bajas, intermedias o altas, ¿sí? Esto adultos y adolescentes mayores de 12 años y esto niños entre 6 y 11 años, dosis bajas, intermedias o altas, ¿vale? Para cada uno de ellos. Y si es un niño menor de 5 años, generalmente usamos inicialmente dosis bajas y vamos duplicando la dosis, que es lo más común. Y usamos, a diferencia de estos, otros medicamentos, los mismos medicamentos, perdón, pero que están, según las guías, recomendados unos más en mayores de 1 año, otros mayores de 4 y otros mayores de 5, ¿sí? Si ustedes observan acá, en la budesonida nebulizada se recomienda por encima de los niños mayores de 1 año. Pero ¿qué acabo de nombrar respecto a esa nebulización?
Por las partículas virales, ¿no? Correcto. Por eso las guías que van a hablar ahorita, las guías me dicen, procure no dar terapia nebulizada en estos pacientes. Entonces, si es un niño, usualmente, generalmente mandamos budesonida con un dispositivo especial que se llama inhalador de dosis media presurizada con un espaciador, que será el tema del lunes. O damos beclometasona, que sería recomendado a mayores de 5 años. Sí, se podría dar y es la más recomendada por las EPS, pero vamos a ver que la beclometasona afecta el crecimiento en niños. ¿Sí? O damos fluticasona en forma de fluticasona propianato, porque la otra forma de fluticasona no está aprobada en niños. Esto en niños mayores de 4 años están aprobadas, ¿sí?, a estas dosis. O sea que será un tema muy amplio en el tema cuando hablemos corticoides. Entonces ya hablamos corticoides, ¿cierto? Y esto lo puedo dar solito. O si esos corticoides se utilizan junto con un SABA como medicamento de rescate adicional, ellos también podrían proporcionar cierta protección contra las exacerbaciones en aquellos niños que están recibiendo corticoides solitos, ¿sí? Entonces, una buena recomendación como una opción al tratamiento, damos SABA cada vez que corticoide inhalado, cada vez que el paciente recibe SABA. Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Lava? ¿Solo? ¿Lavas? No. No se deben usar como monoterapia. O sea, en asma, no. Sin corticoide, no. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de consecuencias adversas graves. Como lo sabes, aumentan mortalidad. Pero sí se sabe que son muy eficaces si se asocian al corticoide. Esto en mayores de 5 años. Porque en niños menores de 5 años, aún con lava corticoide, están contraindicados. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces una buena asociación sería darle al corticoide, ya habíamos comentado, el corticoide con lava. Ahora, se sabe que estos lavas en asma, como por ejemplo el salmeterol y formoterol, cuando se compararon con placebo en monoterapia, miren que presentaron mayores efectos adversos graves no mortales. El HR, ¿sí?, el índice de riesgo en estos pacientes fue de 1.14 y este fue de 1.57, muy elevado. Me está diciendo que ambos, cualquiera de los dos como monoterapia, aumenta efectos graves que pueden ser mortales o incluso no mortales, perdón, o mortales. Y ahí entonces que la FDA, ¿sí?, que es la Oficina de Control de Medicamentos de los Estados Unidos, ha recomendado que todos los lavas tengan en su etiqueta las siguientes recomendaciones y eso no se aleja de lo que sabemos. Y esto desde hace muchos años. Contraindicamos el uso del lava para el asma a cualquier edad sin el uso concomitante de un corticoide. ¿Vamos bien? Ahora, no utilizamos lava en pacientes asmáticos adecuadamente controlados, ¿sí? Si están bien adecuadamente controlados, usualmente usamos dosis bajas o medias con corticoide solito, ¿sí? ¿Estamos bien? No olviden ese mensaje. Entonces, corticoide con lava, claro, es una de las formas de tratar. Hay muchos corticoides con lava, pero aquí traigo los más usados en asma. Budesonida formoterol o fluticasona propianato salmeterol. Estos dos son los más utilizados en asma, los más recomendados. No quiere decir que los otros no puedan usar, ¿sí? Ahora, cuando una dosis baja de corticoide en monoterapia no logra un control adecuado de este, pues le agregamos el lava. ¿Para qué? Para lo que yo decía ahora, ¿sí? Para mejorar síntomas, la función pulmonar, la calidad de vida y reducir exacerbaciones. Y esto se logra más rápidamente que duplicando la dosis de ese corticoide. ¿Ok? Entonces resulta que este budesonida formoterol tiene una gran diferencia con este. Resulta que este formoterol
no solo sirve como medicamento controlador de mantenimiento, sino como medicamento de rescate. ¿Debido a qué? A que el formoterol y no el salmeterol tiene un inicio de acción muy rápido y esto lo convierte en un medicamento que además de ser de mantenimiento podría ser de rescate. De ahí entonces que este medicamento se use como tratamiento de mantenimiento y rescate, ¿sí? Y se ha demostrado que esto puede producir exacerbaciones, ¿sí? Cuando lo comparamos. Entonces, en resumen, ¿qué indica la evidencia? Que la asociación LABA-corticoide constituye una forma de tratamiento muy eficaz en pacientes con asma persistente, ¿sí? Moderado o grave, incluso leve, ¿sí? Bien. Ahí como por darle una introducción a todo lo que habla. Ya hablamos del Montelukast, que es el antileucotrieno. Ya habíamos dicho todas las características que ofrece el Montelukast, ¿cierto? Esto ya lo habíamos comentado. Reduce los síntomas de un nocturno, mejora la función pulmonar, la calidad de día, disminuye la respuesta broncoconstrictora inducida por ejercicio o inducida por asa, ¿sí? Reduce la necesidad de medicamentos de rescate y la necesidad de esteroides inhalados, ¿sí? Esto es muy importante, los antileucotrienos, ¿sí? Teniendo en cuenta así, y las guías 2020 enfatizan de que estos medicamentos hay que advertirle a la familia y uno debe tener muy en cuenta los efectos adversos de ellos, que están cada vez más frecuentes, ¿sí? ¿Qué otro medicamento controlado podemos darle? Un LAMA, ¿sí? Hay muchos LAMAs, hay 5 o 6 medicamentos disponibles en este momento, pero el que está recomendado y utilizado por la guía es el tiopropium, que es un antimuscarínico de acción prolongada, ¿sí? ¿Qué ha demostrado este medicamento? Pues un efecto protector en la progresión y remodelación de la vía aérea, ¿sí? Y muchos de estos pacientes, por ejemplo en estadio 4 o 5, el tiopropio es una muy buena opción porque mejora muchos de estos pacientes. Entonces, en asma, el tiopropio se usa en los escalones 4 o 5, sea en asma persistente, moderada, severa, ¿sí? Y lo usamos el tiopropio asociado, ya sea en dosis media o en dosis alta al corticoide LABA, ¿sí? En el paso 4 o en el paso 5. Este como opción terapéutica y este como terapia adjunta, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y a quiénes? En todos los pacientes adultos y en niños mayores de 6 años. O sea, de 6 a 11 y adultos mayores de 2, adultos y adolescentes mayores de 12 años. Queda dentro de los medicamentos controladores otra opción de manejo para esos pacientes con asma grave, severa, estadio 5, que es el asma alérgica grave eosinofílica, ¿sí? Que ha presentado exacerbaciones graves asmáticas previas, ¿sí? A pesar de utilizar corticoides en dosis alta más LABA. Entonces, esto es de manejo más especializado, ¿sí? Usamos el omalizumab, que es una antiinmunoglobulina E, ¿sí? Que la administramos por vía subcutánea, usualmente la dosis es mensual, pero es demasiado costosa. Mire, un frasquito ampolla de 150 miligramos vale en promedio 1.200.000 pesos y un paciente puede gastarse hasta 300, 400 miligramos, ¿sí? Y esto va a depender de los niveles de inmunoglobulina previa del paciente, etcétera, del kilogramo de peso del paciente, ¿sí? Hay otros anticuerpos antimonoclonales, como el anti-interleuquinas 5, ¿no? Como este que es anti-inmunoglobulina E, este es anti-interleuquina como el mepolizumab, el reslizumab, ¿sí? Y el benralizumab, que actúa de una manera un poquito distinta, pero pues todos tienen la misma acción anti-interleuquina, ¿sí? Lo mismo se utilizan en asma grave, severa, eosinofílica, ¿sí? Reduce la supervivencia de eosinófilos en estos pacientes. Y queda este otro, que es el dupilumab, también en mayores de 12 añitos, como medicamento.
Ahí tienen pues algunas opciones de ellos. Dentro de los medicamentos aliviadores o de rescate, ya habíamos comentado, en el asma estable, ¿sí?, se podrían presentar periodos de exacerbaciones leves que pueden ser tratadas con estos medicamentos, ¿sí? Pero entonces se pregunta, como medicamento aliviador de rescate, el SABA en monoterapia, pues por razones de seguridad, porque ya se sabe desde hace años, GINA 2019 no recomienda el tratamiento de SABA en monoterapia, lo mismo que los LABAs en monoterapia, ¿sí? Aunque proporcionan alivio a corto plazo, no protege a los pacientes de exacerbaciones severas e incluso pueden aumentar riesgo de exacerbaciones, y como lo vamos a ver aquí anotado, los SABAs cada vez son más controvertidos, ¿sí?, porque el uso excesivo de estos medicamentos se asocia a un mayor riesgo de exacerbaciones severas. Se sabe que el uso excesivo de SABA, más de 12 inhalaciones o dispensadores al año, dispensador es un dispositivo, ¿sí?, o sea, si utiliza más de un dispositivo al mes, esto puede incrementarle el riesgo de muerte relacionada con asma. De manera que los SABAs enmascaran la inflamación porque proveen alivio a los pacientes, ¿sí?, y en forma adversa pueden incrementar el riesgo de mortalidad. Por eso uno de los factores que llevan a muerte por asma está aquí, el uso infrecuente e incremental de agonistas beta, ya sea SABA o LABA solos en monoterapia, ¿sí?, o un tratamiento inadecuado con corticoides inhalados, ¿sí? Y esto nos dice a partir del 2009 en las guías de GINA, ¿sí? Nos dice que el uso regular o frecuente de estos SABAs, como el salbutamol, la terbutalina, se asocia con efectos adversos, además de regular en forma negativa los beta receptores, o sea, down regulation, ¿sí? Pueden en forma de rebote aumentar la hiperreactividad bronquial, aumentar la respuesta alérgica en estos pacientes, ¿sí? Y, como decía ahora, aumentar la mortalidad. El uso de más de un dispensador, un inhalador por mes, incrementa el riesgo de mortalidad. Entonces, aquí llevo algunos mensajes, ¿sí? Entonces, no recomendar los SABAs en monoterapia, en ningún tipo de estadio del asma, incluso en asma leve, ya sea intermitente o persistente, ¿sí? ¿Ok? Y se ha demostrado, a diferencia del SABA en monoterapia, que el uso de budesonida formoterol cuando se compara con SABA en monoterapia reduce hasta en un 64% las exacerbaciones severas, ¿sí? De manera que hay un estudio reciente que nos permite utilizarlo en estadios leves como intermitente o persistente leve, en que se recomienda mejor budesonida formoterol versus tratamiento con SABA, ¿sí? Ok, ¿se puede usar el corticoide cada vez que se utilice el SABA? Sí, como un tratamiento de rescate adicional, como una opción de tratamiento porque reducen exacerbaciones. Estamos hablando del uso del corticoide LABA, y entonces surgió por allá hace años un concepto que es la terapia SMART, ¿sí? SMART significa terapia de mantenimiento y rescate con un solo inhalador, que en este caso es el Symbicort. Symbicort, que fue el estudio inicial, tiene como medicamento esencial budesonida formoterol, y que en las primeras etapas de los estudios se utilizó en asma persistente, nunca en asma leve, pero actualmente con los estudios recientes, vamos a ver después, pues lo podemos recomendar en cualquier estadio, ¿sí?, del asma, en todo paciente adulto y adolescente mayor de 12 años, con asma intermitente, o persistente, ¿sí? Entonces la terapia SMART no es más que el uso de budesonida formoterol, ¿sí?, como mantenimiento y rescate, ¿sí? Con esto se reducen las exacerbaciones y mejoramos adecuadamente el control de estos pacientes, mejoramos el control a comparación del corticoide solo, ¿sí?
¿Ok? Esto es lo que dice las guías, ¿sí? Esta estrategia, ¿sí? Con mantenimiento y rescate con budesonía forma anterior, reduce exacerbaciones, mejora el control, hay una gran evidencia, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Es que me enredé un poquito ahí. O sea que uno utiliza como la terapia de control el formoterol más la budesonida. Y si Sí. digamos al paciente le da una exacerbación, ¿vuelve a tomar otra dosis de este o se le da un Vuelve a sábado? tomar, no se toma porque se inhala. Pues se inhala, perdón. Tranquilo. Sí, por ejemplo, pues ya que usted lo está preguntando, me adelanto, ¿sí? Cuando uno va a usar esta budesonía formoterol, la puede usar. En los primeros estudios se hizo con este tipo de inhalador que es un turbohaler, pero uno lo puede usar con RapiHaler. Entonces, usualmente en estos pacientes empezamos con dosis bajitas, o sea, le ponemos una inhalación cada 12 horas y de acuerdo a la respuesta le podemos subir 2 y hasta 4, que sería dosis altas, ¿sí? 2 inhalaciones cada 12 horas. Ahora, si el paciente hace en ese periodo una exacerbación, entonces uno le pone hasta 8 inhalaciones al día y vuelve a reducir otra vez hasta mirar cuánto es la dosis mínima posible que reciben estos pacientes. ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, claro. Entonces, el asma ha evolucionado, el manejo, ¿no? Entonces, mire que en la década de los 70 surgieron los primeros medicamentos que fue el salbutamol, ¿sí? Que es un SABA, o sea, un agonista de acción corta. Ya en la década de los 70 se empezaron a utilizar los corticoides, ¿cierto? Aquí empiezan a ampliarse el uso de SABAs y corticoides, sobre todo en la época de los 80 en que empieza a hablarse del fenómeno de inflamación, y entonces vienen los temores a los SABAs por aquí en los 90, mire que lo que yo le estaba hablando, y entonces lanzan los LABA como los LABA asociados al tratamiento corticoide en los 90, lo mismo que surgieron los antileucotrienos en esta época, y empiezan a combinar, por ejemplo, corticoide LABA o corticoide LABA más antileucotrieno o corticoide LABA más LAMA, o sea, tiopropio, que aparece aquí, y surgen por último estos medicamentos sí, por acá en esta época, estos fármacos anticuerpos monoclonales que yo les nombré. ¿Entendieron la gráfica? Doctor, Sí. una pregunta es o sea que la terapia SMART puede ser mejor que con el corticoide o... Vamos a ver después, no lo apuremos que ya les estoy contando algo de ello, ¿cierto? Okay. Sí, es muy buena. Y yo, pues, si usted me lo pregunta a mí personalmente, yo empiezo corticoide de dosis baja, ¿sí? Y si veo que no hay respuesta, eso sí, dependiendo del estadio, ¿cierto? Y si veo con una respuesta, le agrego corticoide LABA, que en este caso sería formoterol budesonida, ¿cierto? Y voy mezclando. Bueno, ya vamos a mostrar aquí las tablas de recomendaciones de Gina en el manejo del asma, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de 3 tipos de edades. Adultos y adolescentes mayores de 12 años, niños de 6 a 11 años y niños menores de 5 años, ¿sí? Gina ha cambiado los esquemas de tratamiento desde su inicio. Y aquí lo que les voy a mostrar es cómo ha evolucionado desde el 2014 al 2020 el manejo del asma en adultos y mayores de 12 años, ¿sí? Si miramos en una tablita aquí de manejo del 2014, observen ustedes que aquí se consideraba en el asma intermitente como opción de tratamiento controlador dosis bajas de corticoides. Y si el paciente presentaba síntomas o esto, le agregamos un SABA según la necesidad. Pero no había un medicamento de elección para esto. Era una opción de tratamiento, muchas veces lo dejaban solito, la mayoría de las veces, y dice, vea, si está asintomático, entonces agrega un SABA y no más. Y eso es lo que todavía algunos médicos preconizan el uso de esto. Si ya empezaba a presentar síntomas persistentes, entonces daban dosis bajas de corticoide como elección, o en el concepto de que si no toleraba el corticoide le podría dar boroterapia con
un antileucotrieno, o dosis bajas de teofilina, ¿sí? Ya actualmente la teofilina desapareció en la recomendación. Y si ya estamos hablando de persistente, moderada, grave, pues mire, entonces ya aquí empezaron a introducir los corticoides lavas en dosis baja, media, alta o asociado a una antiinmunoglobulina E, ¿sí? Como el omalizumab. Como opción, damos dosis medias altas de corticoide, no asociados sino corticoide, o dosis bajas de corticoide con antileucotrieno y o teofilina. Y así empezaron, mire, dosis medias altas de corticoide leve, como opciones de tratamiento, dosis altas de corticoide más antileucotrieno, lo mismo que acá. Y si ya la cosa era grave, lo dirigamos al especialista para que iniciara tratamiento. Además de todo esto, una antiinmunoglobulina E, el omalizumab, o agregarle también dosis bajas de corticoides orales. Y así se fue. En el 2020, ¿sí? Mire que no hay muchos cambios, ¿sí? No hay muchos cambios, ¿sí? El 2015, perdón, ¿sí? 2016, muy similar, ¿sí? 2017, entonces ya empieza a haber algunos cambios. Si ustedes notan acá, por ejemplo, les traigo como ejemplo, ¿sí? Desde el 2016, a ver si el 15 está aquí, ¿sí? 15, sí. Desde el 2015 agregan los lamas, o sea, el tiopropio, ¿sí? A esta terapia que hay acá, tiopropio, ya que ya empieza a introducirse el tiopropio. Ya empieza no solamente el tiopropio como opción de tratamiento, sino como tratamiento de elección en estado avanzado, agregado a omalizumab, que sería la antiinmunoglobulina E, o una antiinterleuquina 5, ¿sí? Lo mismo acá, en 2017, ¿sí? Y entonces ya empieza aquí el 2019 a hacer unos cambios. Y miren ustedes los cambios que hay 2019, 2020, que es lo que me interesa actualmente, ¿sí? 2019 y 2020 porque no hay ningún cambio respecto al 2020, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Observe que antes, en el paso 1, en el asma leve intermitente, no usábamos nada, ¿sí? No recomendábamos nada, era 2018, ¿sí? 2019-2020 ya empiezan a usar dosis bajas de corticoide asociado a formoterol, ¿sí? Y en vez de usar dosis bajas de corticoide, ¿sí? En el 2019 aquí se usan corticoide cada vez que se use un SABA, ¿sí? Como opción de tratamiento. Aquí solo recomendamos el agonista beta, SABA, en estos estadios, ¿sí? Hasta el 2018. Mire que aquí como tratamiento sintomático preferido usamos corticoide formoterol, o sea, budesonida formoterol. O sea que la budesonida formoterol, a la pregunta tuya, se puede usar como elección, como mantenimiento y como medicamento de rescate, ¿sí? ¿Ok? En todos estos estadios, ¿sí? Y como una opción, pues darle un SABA asociado al corticoide, ¿sí? Entonces ya hubo cambios. En el paso 2, que es el asma persistente leve, podemos usar dosis diarias bajas de corticoide como monoterapia. O, si es necesario, dosis bajas de corticoides con formoterol, ven aquí, ¿sí? O agregarle a estos pacientes como opción de tratamiento un antileucotrieno, ¿sí? O dar dosis bajas de corticoide cada vez que se usa SABA, ¿sí? Paso 3, como medicamento controlador, dosis bajas de corticoide lava o dosis media de corticoide lava o dosis alta de corticoide lava. Diferencias con los anteriores, mire que en el 18, ustedes miran el 18, antes dábamos dosis medias alta, dosis baja, dosis media alta aquí en el 2019 y 2020, ¿sí? Ya la cosa cambió. ¿Por qué? Perdón. Porque es aquí dosis bajas, dosis media y dosis alta, ¿sí? Aquí como opción de tratamiento, dosis media de corticoide, ¿sí?
o dosis bajas de corticoides más. O podríamos inclusive aquí las recomendaciones 2019-2020 adicionar en pacientes con enfermedad respiratoria asociada a ácaros, ¿sí?, domésticos, inmunoterapia, ¿sí?, por vía sublingual, lo mismo acá, ¿sí?, en etapas 3, 4, ¿sí?, 5 inclusive, ¿sí? Ok. Recuerde aquí el tiopropio, el LAMA, como opción de tratamiento en paso 4 o como una recomendación de elección asociado a los medicamentos de dosis medias corticoides alta o darle estos medicamentos anticuerpos antimonoclonales. Y no ha cambiado respecto a esto, añadir dosis bajas de corticoides orales por ciclos cortos, 5 o 7 días, no más. ¿Sí? Y esto es lo que se hace en los adultos y adolescentes mayores de 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tabla la vamos a revisar a cada uno cuando estemos hablando de corticoides, cuando estemos hablando de LABAs, cuando estemos hablando de SABAs, cuando estemos hablando del tiopropio, cuando estemos hablando de otros medicamentos. ¿Sí? O sea que esto no es la primera vez que la vamos a ver, la vamos a repetir muchas veces y vamos a analizarla una por una y con evidencia del por qué se utiliza. ¿Sí? En niños de 6 a 11 años, pues aquí ya la cosa cambia, porque aquí recuerden que la terapia SMART no se recomienda en niños menores de 12 años. Entonces, entre 6 y 11 años no se recomienda actualmente en ningún paso como elección, pero como opcional podría darse dosis bajas de corticoides cada vez que se use SABA o dosis bajas de corticoides. Aquí damos dosis diarias bajas de corticoides. No damos esa terapia SMART. Aquí no cambia respecto al anterior, antileucotrienos o dosis bajas. Y aquí lo mismo usamos, dosis bajas, diarias intermedias, perdón, de corticoide o dosis media de corticoide. O aquí en este paso 3 dosis bajas de corticoide LABA. Mire aquí dosis bajas de corticoide antileucotrieno. ¿Sí? Esto lo vamos a considerar en todos estos pasitos. Mire que el tiopropio lo estamos recomendando como opción de tratamiento en el paso 4 y 5, adicional a estos pacientes. ¿Sí? Lo vamos repitiendo. Niños menores de 5 años. Miren, ¿qué me llama la atención de niños menores de 5 años? A ver qué les llama la atención. Que no hay lavas. O nada, ni siquiera combinado con corticoide. ¿Qué más les llama la atención en los niños, en cualquiera de estos pacientes que yo he nombrado aquí? Ya sea adulto, niños de 6 a 11 años o niños menores de 6 años, que desaparecieron. La teofilina, que es una metilsantina. Las teofilinas ya no se recomiendan en el manejo del asma, ni siquiera en crisis asmática, perdón, ni siquiera en exacerbaciones. O sea que aquí ya hay un manejo un poquito distinto. Mire, empezamos con dosis bajas de corticoides, acá con si ese niño en el paso 1, un SABA, según su necesidad. Mire. ¿Por qué? Porque no estudié niños menores de 6 años para demostrar si el corticoide la budesonida formoterol se utilice. ¿Sí? Aquí dosis bajas de corticoides, doblar las dosis bajas de corticoide. ¿Sí? Aquí lo recomendamos más bien recomendarlo a un neumólogo pediatra y como adicionalmente le podemos usar dosis alta, mientras que lo ve el neumólogo, le agregamos el antileucotrieno a esta dosis alta, etcétera. Entonces ahí ya uno utiliza básicamente tratamientos preferentes y ya las opciones pues son un poco distintas. Por último, hablemos de la exacerbación del asma. Entonces mire que lo que yo hablé atrás es lo que llaman asma estable, ¿cierto? Intermitente o persistente. Y esto que habla se llama exacerbación de asma. ¿Y qué es una exacerbación? Un episodio de empeoramiento progresivo de los síntomas. ¿Cuál? Disnea, tos, sibilancias, etcétera, con deterioro progresivo de la función pulmonar.
o sea, del pico expiratorio, del PEP, y que presenta un cambio del paciente que requiere un tratamiento distinto. Estos pacientes tienen riesgo cuando presentan estos factores. Se sabe que el uso regular de SABA en monoterapia aumenta el riesgo de exacerbaciones o un uso inadecuado de corticoides, no solamente exacerbaciones, sino de mortalidad. Cuando ese paciente tiene prueba de función pulmonar muy alterada, un PEP menor del 60% del predicho, tiene mucho riesgo de exacerbación. Si está expuesto a alergenos, si es un adulto con tabaquismo o es una mujer en embarazo, o la comorbilidad asociada, ¿sí? O un paciente con eosinófilos que cada vez están más disparados. Los síntomas de tos diurna y sibilancias nocturnas, sumado al uso indiscriminado de SABAs en forma nocturna, predicen el 70% de las exacerbaciones. Es un concepto actual, un concepto de las guías GINA 2019. ¿Sí? Cuando yo hablo entonces de exacerbación de asma, hablo de leve, moderada y severa. ¿Sí? ¿Y quién dice si el asma es leve, moderada, grave o potencialmente mortal? Estos parámetros. ¿Sí? Es el niño que le llega a uno hablando por párrafos o en frases o con palabras sueltas o incluso llega sin poder hablar. Ese niño que está sentado acostado o está encorvado hacia adelante, o ese niño que está en estado normal, mire, conciencia normal, o está agitado o está somnoliento. ¿Sí? Su frecuencia respiratoria aumenta cada vez más, lo mismo que el pulso, o incluso puede ser paradójico un fenómeno de bradicardia. Si usa uno los músculos accesorios de la respiración, las sibilancias que están presentes en estos estados de leve, moderada, severa, y cuando es potencialmente mortal, el tórax, lo llamamos silente. Está tan tapado de moco ese niño que ni siquiera uno puede auscultar ruidos. Es un tórax que llamamos silente, eso es un mal pronóstico. ¿Está desaturado o no? ¿Sí? Si puede hacerse una prueba espirométrica, ¿qué valor predictivo tiene? Si es menor de 50 o mayor de 50. Y los gases arteriales que me van a decir qué grado de hipoxemia tiene, moderada o severa. Resumiéndolo, pues uno dice, en 3 pases me meto yo en un paciente con exacerbación. Tiene leve, moderada, severa. Sobre todo, miro estos parámetros clínicos. Mire, está dinéico al caminar, al hablar, o está dinéico en reposo. La frecuencia respiratoria es menor de 30 o mayor de 30. La frecuencia es menor de 100 o mayor de 120. Su conciencia está o no alterada, me está diciendo el grado de severidad de esta exacerbación. Así entonces, en el manejo, ¿sí?, en atención primaria, de una exacerbación asmática, si este niño tiene una exacerbación leve a moderada, yo inicio el tratamiento con un SABA, que es distinto al paciente con asma estable. Me llega ya, lo hospitalizo o lo dejo en observación y le pongo un SABA. ¿Sí? ¿Y cómo lo daré ese SABA? Con un dispositivo que se llama inhalador de dosis media presurizada más una aerocámara. Y le digo a la mamita, si es un niño o es un adulto, pues un paciente que ya puede tolerar, vamos a hacer 4 a 10 inhalaciones, ¿sí?, cada 20 minutos durante 1 hora y lo valoramos. ¿Sí? Además, si lo tolera, podemos darle prednisolona, que es un corticoide oral. ¿Sí? Vemos aquí la dosis en adultos y niños. Y le administramos oxígeno. Oxígeno que debe ser humidificado, usualmente con una cánula nasal, ¿sí?, o si es necesario con mascarilla, que después hablamos, ¿sí?, con el objetivo de saturarlo bien, o sea, mantener una saturación por encima del 90%. ¿Sí? Lo valoramos a la hora, evaluamos su respuesta al cabo de 1 hora, pues si es necesario antes, y consideramos si está empeorando o no. No, empeora. O de entrada tiene un asma grave o potencialmente mortal.
Entonces aquí ya lo trasladamos a un centro más especializado y mientras se espera que lo vea, valore si es necesario no pasa a la unidad de cuidado intensivo o lo que sea, le agregamos a este SABA un SAMA, que en este caso sería como decir algo salbutamol más bromuro de hipratropio. Lo oxigenamos, ya no le damos corticoide oral, sino le damos corticoide sistémico, usualmente intravenoso, y si no responde podemos administrar sulfato de magnesio, ¿sí? Y valoramos, ¿mejora o no? ¿Cierto? Si mejora, le seguimos el tratamiento y lo demás, ¿cierto? Entonces vamos mirando cómo están los síntomas, sin necesidad de utilizar tanto SABA, si está saturando, etcétera, etcétera, y vamos a hacerle seguimiento y finalmente pues el plan de acción se reduce en que ese paciente va a salir, ¿sí? Y por escrito aseguramos de que los medicamentos antiasmáticos que va a recibir son los adecuados, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esto es lo que se hace en un paciente con crisis asmática, en resumen, ¿sí? Eso lo vamos a considerar poco a poco en la medida que vamos hablando estos medicamentos. ¿Te gustó? Sí, doctor. Bueno, mire que esto hace parte de la clase, pero es lo que yo busco cuando vayamos a revisar con el grupo que le corresponde de POC, ¿sí? Mire que les hablé de definición, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico diferencial, tratamiento y exacerbaciones de POC. Más o menos en el mismo esquema y en el mismo tiempo que utilicé para hablar de asma. Eso es lo que vamos a hacer cuando hablemos de POC, ¿sí? Bueno, me alegra que les haya gustado, ¿sí? Nos vemos el lunes que vamos a hablar de dispositivos inhalatorios, de terapia inhalatoria, ¿sí? ¿Ok? Gracias, Sí, doctor. doctor, yo tengo una pregunta. Perdón. Sí, sí. Bueno, es que lo que pasa es que, pues, viendo el esquema de tratamiento, pues me surgió la duda de, pues se usa mucho, pues como de primera línea, el corticoide, ¿no? Y pues es un Siempre. siempre el corticoide. La duda que me surgió es que, pues según tengo entendido, los corticoides tienen el problema de que pueden generar una depresión inmunológica. Eh, Mijito, eso es lo que llama la corticofobia, ¿sí? Corticofobia, tranquilo. Y ese no es, usted no es el primero, incluso todavía hay médicos graduados que tienen ese pensamiento incorrecto de los corticoides, ¿sí? Los corticoides son medicamentos muy seguros, sobre todo cuando usted lo utiliza por vía inhalada, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que ellos, utilizados la mayoría de las veces en dosis bajas, no tienen los efectos como los tendrían los corticoides orales o los corticoides intravenosos, o el uso inadecuado de estos corticoides. Por eso, sabiéndolos utilizar y conociendo muy bien la farmacología de ellos, usted puede estar seguro que son medicamentos muy buenos, eficaces y adecuados para este tipo de pacientes, ¿sí? Vale. Ah, bueno, Pero señor, que, muchas gracias. no, pero no te sorprenda que muchos médicos en la vida real todavía tengan ese pensamiento irracional de los corticoides. Pues bueno, tengan la realidad que yo les estoy planteando cosas muy recientes. Miren que les hablo de conceptos recientes, estudios recientes del 2018-2019, con recomendaciones de las guías del 2019-2020, que ya eso es lo que hay que saber, conocer guías, y eso es lo que yo espero que usted haga y siga haciendo el día de mañana, que cuando se gradúe esté al día con las guías y esté al tanto de todo para que no cometa errores o no haga fobias inadecuadas, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias, doctor. Entonces, que quede claro, el corticoide es la piedra angular en el manejo de un paciente asmático, ¿ok? ¿Vale? Era como medicamento controlador, antiinflamatorio, ¿sí? Que los puede asociar, claro, y que la mayoría de las veces, 70% de los pacientes responden a corticoides dosis bajas, ¿sí? Con eso tiene un gran parámetro de pensamiento muy distinto, ¿sí? ¿Ok?
Bueno, que tengan un fin de semana felices, que se cuidan mucho, que Dios los proteja. Bueno, Gracias, doctor. bueno, chao. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Bueno, me alegra que hayan estado en mi conferencia, ¿yo? Gracias, Carol, gracias, Kevin, todos, ¿yo? Gracias.